Soy el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. La doctora Ana Isabel Vázquez Mejías y yo ya estamos dando los últimos coletazos a esta serie de sistemas de gobierno del buque y vamos a tratar de los autopilotos. Van a ser 6 capítulos, este va a ser la introducción. Y bueno, todo lo que hemos visto en el canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales sobre los sistemas de gobierno del buque se pueden utilizar de forma manual, pero claro, la tecnología permite que haya autómatas que sean capaces de hacer la función de mantenimiento del rumbo del barco. Tanto la doctora Vázquez como yo pertenecemos al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz en España. Pueden ustedes obtener las transparencias de estas series en el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz o simplemente escribiendo esa dirección electrónica que tienen ustedes ahí. Cada capítulo tiene una dirección electrónica distinta. Bien, como les comentaba, hemos estado hablando de la pala del timón, hemos estado hablando del barco, del casco, hemos estado hablando de la giroscópica, del compás magnético, del flujómetro, de la central inicial de navegación, hemos estado hablando del repetidor ángulo del timón, todo eso para poder, con el sistema de gobierno manual, gobernar un barco. Pero ahora, ya finalizando esta serie de sistemas de gobierno del buque, vamos a tratar lo que es el sistema automático. Con lo cual, todos los conocimientos que hemos adquirido anteriormente nos van a venir muy bien, cosa que no podríamos haber hecho al revés. También, por otro lado, vamos a diseñar autopilotos de una forma más o menos sencilla. Esperemos que les guste. Vamos a utilizar mi tesis doctoral que pueden ustedes descargar en la dirección que tienen aquí a la derecha. Aquí pueden descargar la tesis completamente gratuita pulsando en este enlace y ocupa pues 2,57 megabytes. Cosas de los años 96. Esta tesis fue dirigida por don Manuel Jesús López Sánchez, el doctor don Manuel Jesús López Sánchez y el doctor Ricardo Hernández Molina, dentro del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de Señal y Comunicaciones, y se denominaba, o se titula, mejor dicho, porque aún se titula, Aportaciones al análisis de la dinámica de un buque y sus sistemas de gobierno mediante un simulador de navegación. Vamos entonces a ello. La misión de un buque es específica según su uso, aunque pueden generalmente dividirse en mercantes, de guerra, pesca y recreo. Todos ellos tienen en común dos propiedades. En primer lugar, la capacidad de trasladarse por la superficie de la mar y en segundo lugar, que todos los buques, para cumplir su misión, deben llegar al punto de destino, ya sea al puerto donde cargarán o descargarán las mercancías, una zona de combate o patrulla, una zona de océano donde se supone que hay peces, o simplemente desplazarse por placer entre dos clubes náuticos. Sin la capacidad de poder llegar al punto de destino, la bondad del sistema buque queda mermada en un alto porcentaje, debiendo repararse el sistema de gobierno del mismo, ya que es la segunda pieza clave para poder realizar la misión encomendada. El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar denomina buque sin gobierno a aquel que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este reglamento y por consiguiente no puede apartarse de la derrota de otro buque.
Es decir, que dicha circunstancia no es habitual y se desconoce a priori, como puede ser la rotura de las máquinas, el fallo del sistema de gobierno, la rotura del aparejo, el garreo de las anclas, un velero con viento en calma, la rotura de los remos, etc. Es algo fortuito y no se sabe qué va a pasar, pero de pronto ese barco no puede maniobrar a su antojo. Cuando nos referimos a que tenemos que gobernar un buque, significa que ese barco tiene arrancada y se desplaza. Si el barco no tiene arrancada, si no tiene capacidad de moverse avante o atrás, no podemos hacer nada con los elementos de gobierno del buque. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los movimientos del buque. Suponemos que el barco es un sólido rígido, algo así como una viga, y que dispone de 6 grados de libertad, 3 de traslación a lo largo de los 3 ejes y 3 de rotación sobre dichos 3 ejes, por lo que se pueden referir las ecuaciones de movimiento del mismo fijando dicho sistema de coordenadas en el buque, lo cual es ventajoso al aprovechar la simetría del mismo. Los movimientos de traslación se denominan avance, deriva y empuje vertical. Vamos a verlos aquí. Avance, que sería la U en el eje X, deriva, que sería la NU en el eje Y, y el empuje vertical, que estaría justo debajo del puntero rojo. Los movimientos los movimientos de rotación son la rotación sobre esos ejes. Si estamos sobre el eje Z, la rotación sería R, equivalente a la guiñada. Si estamos sobre el eje X, sería el balance, y sobre el eje Y sería la cabezada. Si nos ceñimos al movimiento en el plano horizontal, se puede simplificar el movimiento del buque y el modelo de buque eliminando el empuje, que es el mantenernos en la flotación, el balance sobre el eje X y la cabezada sobre el eje Y. Las variables utilizadas para describir el movimiento horizontal de un buque se muestran en la figura que tenemos a la derecha. La proyección total del buque, V, en los ejes X e Y, se denomina velocidad de avance, U, y la velocidad de deriva se denomina NU. La velocidad de giro o caída se denomina R, la caída del barco, hacia un lado, hacia la banda. El rumbo del buque se designa como psi y el ángulo de pala del timón se designa como delta. Sobre los movimientos del buque haremos un capítulo extenso, con lo cual no vamos a hablar del tema en este momento. Vamos a pasar a definir lo que es el sistema de gobierno del buque. Bien, a su derecha tienen lo que se llama timón o pala de timón. Esto no es... El timón no es la rueda que hay en el puente de mando, eso es la rueda del timón, pero el timón realmente es esta pala que tenemos aquí apoyada sobre un codaste popel y el servotimón que estará allá arriba para hacer que cambie de ángulo sobre el eje de simetría del buque, ¿vale? Bien, pues la operación de gobernar el rumbo de un barco, llevada normalmente por el timonel, es lo más básico de la navegación. Para que un barco llegue a destino tiene que tener dos cualidades. Uno, que la hélice gire. Si no gira la hélice, mal lo llevamos, porque no tenemos arrancada. Dos, tener que la pala del timón que también gire, que haya propulsión y gobierno. Les recuerdo a ustedes que al Bismarck le hunden porque un torpedo le da en la pala del timón y lo deja incapacitado. Hay propulsión, pero no hay gobierno. Si el barco tiene 2 o 3 hélices, aún se puede jugar un poco, pero muy lentamente. El control del buque se efectúa entonces actuando sobre la pala del timón de forma permanente.
Estas barritas que tenemos por aquí son ánodos de sacrificio de plomo. Todo esto es plomo puro que se pone para evitar la corrosión del casco y de la pala del timón. Los sistemas de gobierno a bordo de un buque mercante actual son tres: gobierno manual, automático y de emergencia. El gobierno más antiguo de todos es el gobierno manual. En sus primeros tiempos se realizó mediante las manos, los canaletes, que son una especie de remos gordos, y las espadillas, hasta que apareció el timón centrado en el centro de crujía del buque, que más tarde sería sustituida por la rueda instalada en el puente. La caña, que es esto que tenemos aquí, es una pieza de madera alargada y robusta que se hacía firme en la mecha del timón, que es esto que está en vertical y que va a la pala, mediante un orificio rectangular reforzado algunas veces con un tintero de metal. El timonel se veía obligado a permanecer a la misma altura que el extremo superior de la mecha, es decir, de aquí, lo que en los buques más avanzados como los galeones les obligaba a estar a cubierto y a veces al mismo nivel que la cubierta del buque, con lo cual se le impedía la visión directa de las maniobras las maniobras del timón, las maniobras del buque y su respuesta. Esto que tenemos aquí es una palanca que apoya sobre este extremo de la caña y permite gobernar a babor o a estribor utilizando un punto de apoyo. Estas fotos son de la nao Victoria, para ser exactos, aquella que dio la vuelta con Curro en la Expo del 92. Desde 1794, la rueda del timón puede instalarse en los buques de gobierno a cierta altura sobre la mecha del timón, lográndose el telemando de la pala mediante un sistema de cables y pastecas. No es ni más ni menos que tener aquí la caña, la mecha, que es esta parte de acá, y la pala, y el timonel podía estar por encima de la cubierta donde se encontraba la caña y la mecha y telemandar mediante un polipasto, mediante pastecas y un eje, hacer que el barco cayera a una banda u otra moviendo la pala desde un sitio privilegiado, que era poder tener visibilidad del teatro de operaciones, con lo cual podía mantener la enfilación que le dijesen. Una enfilación es una dirección que está determinada por dos puntos que se encuentran en línea recta, uno detrás de otro, por lo general. Entonces, muchas veces, en vez de dar rumbos para entrar o salir de puerto, lo que se da es una enfilación, por ejemplo, entre la proa y una iglesia, o entre una iglesia y un tanque de depósito de agua. Es decir, que la forma de dar los rumbos es variada dependiendo de la situación operativa por la que atraviese el barco. El aparejo de este sistema del demandado lo tenemos aquí y podría ser más o menos complicado dependiendo del tamaño del buque. Normalmente las ruedas se llevan en popa y lo que se utilizaba era un aparejo real que iba desmultiplicando la fuerza que hace el agua contra la pala del timón. Nosotros queremos caer a babor, pues metemos la pala a babor, pero el agua intenta contrarrestar esa metida devolviéndonos la pala a su sitio. Y entonces hay que mantenerla con la fuerza de los brazos de una o varias personas para que mantenga esa metida a babor y el barco caiga. Es indispensable tener el acceso al gobernalle, que es la pala del timón, y la visibilidad del teatro de operaciones. Asimismo, un barco grande, para poder ser manejado a mano, tiene que ir despacito. Eso lo veremos más adelante. A principios del siglo XX se empiezan a instalar sistemas hidráulicos
Y entonces, eso que lo que tenía de bueno era que mediante tuberías con aceite se podía empujar, o sea, meter aceite por unos émbolos buzos y sacarlos por otro y hacer que se desplazase el émbolo. Y en sentido contrario, justo al revés, que se metiese el émbolo dentro del cilindro. Con lo cual aquí se hacía un par de fuerzas y la mecha metida en este orificio conseguíamos que girase, como se ve aquí, que girase hacia la banda que nosotros estábamos pidiendo. ¿Qué tiene de bueno las tuberías metálicas? Pues que tenemos una instalación fija, robusta, que no se mueve y que no tenemos que tocar para nada, ni mantener por lo general, porque los cables o los cabos de ese polipasto que teníamos antes, ese sí que había que cambiarlos de vez en cuando, no se podían pisar y encima se desgastaban. Hacia 1920 empiezan los sistemas electrohidráulicos y la energía del telemotor, el que metía los aceites o los sacaba dentro de los cilindros, en vez de ser a fuerza de brazo, era mediante una motobomba. Motobomba de gasto fijo que entonces permite calcular en qué posición se va a encontrar el timón dependiendo de aquella que se encontrase antes. Bien, pues ahora vamos a hablar de los sistemas de gobierno, o sea, de la composición del sistema de gobierno. Y para ello vamos a utilizar este gráfico y un sistema de gobierno manual sería el siguiente. El piloto, que es el oficial que está de guardia en ese momento en la navegación, da el rumbo de consigna al timonel. El timonel es aquel marinero que se encuentra delante de la rueda del timón y que con su experiencia gira a una velocidad dada esa rueda del timón, es decir, actúa sobre el sistema de gobierno. El sistema de gobierno pues, es todo lo necesario para hacer que la pala del timón se mueva a babor o a estribor. El hecho de mover la pala a babor o a estribor hace que el buque cambie de rumbo y ese cambio de rumbo lo detectan las realimentaciones que le van a llegar a el timonel. Y el timonel entonces es el detector de error. Es el que está viendo, en el caso de que sea un cambio de rumbo por, por rumbo que le hayan ordenado, rumbo de consigna, está viendo cuántos grados le falta para llegar a ese rumbo, si va más deprisa, si va más despacio, o si es necesario meter la pala a la otra banda para reducir la velocidad de caída. Las realimentaciones pueden ser el rumbo real o el ángulo de metida de pala, porque también le pueden decir 10 grados a estribor, o sea, 10 grados de pala a estribor, pues mete la pala 10 a estribor. Y entonces está viendo con el repetidor de ángulo de metida de pala, o ángulo de posición de timón, en qué posición se encuentra el timón. La realimentación más importante es el indicador de posición del timón, ¿vale? Lo cual normalmente es un dispositivo eléctrico que actúa en un cuadrante graduado y cuyo movimiento es directamente proporcional a la posición del timón. Además, es obligatorio por la Organización Marítima Internacional. Todos estos conceptos los veremos a lo largo de los vídeos que vamos a ir editando. El sistema de gobierno, por lo tanto, es un sistema de lazo cerrado en el cual el comparador es el timonel, que es el que detecta el error de rumbo, como decía, y aplica la corrección necesaria para ello. Además ve si cae más deprisa el barco o menos, si tiene que hacer contrapala para frenar la caída a una banda, y las realimentaciones suelen ser el compás magnético, el compás giroscópico, la central de navegación inercial y el indicador de posición del timón. La central de navegación inercial en el 1996, cuando leí la tesis, era algo muy raro de tener a bordo, pero en 2024
han bajado mucho de precio y ya hay más fabricantes y se están instalando. Aunque el compás giroscópico es la realimentación de rumbo de toda la vida. Si se le indica al timonel la magnitud de pala que debe meter a una otra banda, la realimentación será exclusivamente el ángulo de metida de pala, el indicador de posición del timón. Y si se le indica la inclinación, pues es su apreciación visual, sus ojos, hasta que lo vean. Y además el indicador de posición del timón porque le está diciendo cuándo tiene que meter contratimón para frenar esa caída. Si se indica un rumbo, pues es la posición de la giroscópica y el indicador de posición del ángulo del timón, que sigo diciendo que es fundamentalmente la reglamentación más importante de todas las que tenemos en el sistema de gobierno. El grado de precisión de este sistema depende exclusivamente de ¿qué? De la experiencia del timonel, que es el detector de error. El gobierno automático tiene sus principios de implantación de la electrónica en los barcos mercantes. ¿Por qué digo los barcos mercantes? Porque el piloto automático, que es el autómata calculador, no se solía instalar en los barcos de guerra hasta, por lo menos los españoles, hasta el Patiño, que fue en 1980, ya que como entonces había servicio militar, pues tenían muchos timoneles en los barcos de guerra para hacer relevos, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes, como lleva muy poca gente, pues prefieren pagar un autotimonel, un autopiloto, un automata calculador que detecte los errores y los corrija, que una persona. Bien, el principio de realimentación se realizaba mediante compás magnético dotado de flujómetro, que convertía los campos magnéticos producidos por la aguja de marear en tensiones compatibles con el autopiloto. Eso fue al principio, porque no existían los compases giroscópicos. El flujómetro es unos solenoides que llevan alrededor del compás magnético y que detecta la posición de la aguja magnética. En la actualidad solo se utiliza como sistema de respeto o en aquellos barcos en los cuales son pequeños y no pueden llevar giroscópica o tarda mucho tiempo la giroscópica en estabilizarse, como puede ser, por ejemplo, en los remolcadores de puerto y en los yates o los veleros, que no les hace falta gran precisión y tienen que salir rápido a la mar para luego volver a tierra. No hacen grandes navegaciones de muchos días. Actualmente se está implantando la central de navegación inercial. El autopiloto que tenemos aquí, tenemos el piloto, el rumbo de consigna lo fija en el autopiloto mediante el mando correspondiente, ya sea digital o analógico, actúa sobre el servotimón mediante circuitos eléctricos de baja tensión. Obviamente activa las válvulas de control de paso de aceite de las motobombas que van a impulsar el aceite o a comprimirlos sobre los actuadores del servotimón. Y esos actuadores son los que van a hacer girar la pala, como hemos visto antes, y cambiar el rumbo del buque, el cual va a ser detectado, ese cambio de rumbo, por el compás giroscópico y lo va a meter en el autopiloto. El autopiloto va a ver que hay un error de rumbo y volverá a actuar sobre el servotimón, volverá a cambiar el rumbo del buque, alimentándolo por el compás giroscópico hasta que vaya al rumbo que le han metido. Al mismo tiempo, el autopiloto tiene la posición de metida de pala o la posición de triángulo del timón. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer contratimón, es decir, como ya he hecho varias veces, meter a la banda contraria para parar la caída del buque. Y esa misma metida de pala se ve en el indicador de posición del timón, que lo ve el piloto y lo ve el timonel. ¿Qué tiene de bueno el autopiloto? Pues que cuando es de día, los barcos de carga normalmente solo llevan al piloto en el puente y este gobierna con el autopiloto.
mientras el timonel queda libre para hacer otras tareas. Aparte de ir a buscar bocadillos y café, pues puede dedicarse también a pintar o a arreglar aquello que le ordenen. Bien, la diferencia entre el compás giroscópico y la central inicial de navegación es que esta última, aparte del cambio de rumbo del buque, proporciona otros datos, como puede ser balance, cabezada, guiñada, la actitud, si se está parando el balance, si se está parando la guiñada, si se está parando la cabezada, puede dar la velocidad, si se acelera, si decelera. Todas esas cosas pues la puede dar la central de navegación inercial, que nunca lo va a dar el compás giroscópico. Por lo tanto, si hacemos el análisis funcional del circuito del sistema de gobierno automático, el autotimonel es una unidad de control que proporciona el ángulo del timón necesario para corregir el rumbo del buque. La máquina del timón o servotimón es el actuador sobre la pala del timón, el compás y sobre el rumbo del buque. El compás giroscópico es el sensor de rumbo del buque comparando el rumbo con el meridiano verdadero del lugar. El compás magnético es el sensor del rumbo del buque comparándolo con el meridiano magnético del lugar, el cual es variable y además hay que calibrar el compás magnético cada cierto tiempo, compensar, que se llama la compensación del compás magnético, y el sensor de posición de ángulo del timón es otra realimentación. Aquí tenemos la mecha del timón, aquí, la mecha del timón con una varilla, otra barra y otra varilla al sensor, que es un potenciómetro que se encuentra metido en esta caja. ¿Vale? Bien, pues eso es el sensor de posición del ángulo del timón. Vamos a hablar de ello durante los vídeos de esta serie. Como han podido comprobar por estas transparencias que hemos visto, el autopiloto forma parte esencial del sistema de gobierno del buque. El sistema de gobierno no solo la rueda, el timón, las solenoides, el servomotor y la pala, es sobre todo electrónica con un poco de hidráulica. Los televidentes o nuestros seguidores que hayan visto los otros canales, otras películas o vídeos de la serie, estarán hartos ya de la presentación de lo que es un sistema de gobierno, porque lo meto en casi todas los vídeos, pero claro, comprendan ustedes que puede venir gente que llegue nueva al canal y no sabe absolutamente nada de los sistemas de gobierno. Un piloto automático, autopiloto o autotimonel es un sistema analógico o digital que controla de forma automática el rumbo de un barco, actuando sobre la pala de su timón para corregir sus desviaciones. La calidad y eficiencia del funcionamiento del autotimonel se mide por su forma de responder en las diversas condiciones de navegación. Si el buque se encuentra en áreas de navegación restringida, normalmente navegación restringida por su calado, no por otra cosa, por ejemplo, en entradas a puerto, donde tienen que seguir lo que se llama la canal de entrada, pues el factor que prevalece será la precisión en mantener el rumbo del buque. Pero si el buque se encuentra en alta mar, el factor que prevalecerá será su capacidad para conseguir la mayor economía de combustible. Si el buque se encuentra en las proximidades de otros, el criterio que debe tenerse en cuenta será el de la claridad en la maniobra. Es decir, que veamos desde otros barcos cuáles son las intenciones y qué está haciendo el barco que tenemos por la proa, o a babor o a estribor. El criterio que define la máxima economía de combustible es el de cubrir la distancia de navegación por la de ruta más corta. Dense cuenta ustedes que un barco mercante consume muchísimo gasoil y fuel oil, y cuanto antes llegue al puerto de destino, menos combustible gasta.
Y al mismo tiempo, aparte del combustible, está la tripulación. Cuanto más tarde en llegar, a esos señores hay que irles pagando, sobre todo si tienen el relevo en el muelle, que es lo que quiere cada marino. Que le paguen, pero irse a casa para estar con la familia. Los factores más importantes que intervienen en este criterio son el de máxima economía de combustible, el alargamiento de la distancia a recorrer a causa de eventuales desviaciones del rumbo respecto del valor fijado. Por ejemplo, cuando te encuentras que hay una isla en medio, o cuando te encuentras que hay unos bajos, tienes que cambiar de rumbo para no varar. O cuando tienes que cambiar de rumbo siguiendo las reglas internacionales para la prevención de los abordajes, pues todo lo que es cambiar de rumbo es alargar la distancia. Y además que en el momento de cambiar de rumbo se produce el movimiento del timón, que produce un incremento de la resistencia pasiva al avance del barco, es decir, que lo frena. Diversos autores, como Quevedo y Hofner, han expresado estos factores bajo el siguiente mínimo cuadrático. El mínimo gasto de combustible es la minimización de 1 partido por el periodo de muestreo de la integral entre 0 y el periodo de muestreo de el error de rumbo al cuadrado más un factor de ponderación que depende del tipo del barco multiplicado por la metida de pala al cuadrado. En el caso de navegación de aguas restringidas y o congestionadas, como es el estrecho de Gibraltar, se puede considerar el mismo criterio de funcionamiento anterior, disminuyendo el factor de ponderación ρ, ya que este influye en la minimización de las desviaciones cuadráticas del rumbo prefijado. El criterio de la calidad de maniobra en el funcionamiento de un autotimonel es el de la seguridad, desde el punto de vista de la fiabilidad de la maniobra, lo que se produce al ordenar un cambio de rumbo a otro rumbo deseado. La transición del rumbo de un barco al seleccionar una nueva consigna de rumbo debe de ocurrir en el mínimo tiempo posible, sin sobreoscilaciones al principio y al final de la operación, para mostrar claramente a otros buques la maniobra que se está ejecutando. Aquí tenemos una comparación de un cambio de rumbo simulado de dos formas distintas. Tenemos el rumbo del Kasen, el simulador del Kasen, y el rumbo que hicimos con nuestro simulador. La herramienta que utilizamos fue el Microvisim, un pequeño simulador de PC. Entonces, allá en el año 96 era un disco de 3,25 pulgadas. Y si se fijan, nosotros lo que tenemos es tres mandos. Uno es el control de guiñada, o lo que se suele llamar weather, en meteorología, el rumbo de consigna, y también tenemos el mando de contratimón. Control de guiñada, o vuelvo a decir, weather, rumbo de consigna y contratimón. Bien, estos tres mandos entran en lo que sería el autopiloto que corresponde al sistema de gobierno del buque, y lo que vamos a hacer es meterle dentro del sistema de gobierno unas perturbaciones. Estas perturbaciones pueden ser senoidales, pueden ser de escalón y pueden ser de pulso, no, de rampa, aquí no la tenemos puesta. Luego tiene una ganancia, esta ganancia en este momento está a 0, con lo cual no tenemos perturbaciones, aunque aquí esté conectada la perturbación senoidal. Y otra cosa que tenemos es el modelo del barco. ¿Vale? Modelo del barco no. Los datos del simulador de navegación del Kasen, el antiguo. Por eso tenemos
el cambio de rumbo y la metida de pala del casem que están registradas, y podemos ver que hacemos un cambio de rumbo de menos 10 grados, sería 10 grados a estribor en este caso, y en el caso del bisín lo que hace es meter la pala toda a babor y devolverla al medio. ¿Qué es lo que hace el rumbo del bisín? Pues lo que hace es ni más ni menos que tranquilamente y claramente sin sobreoscilaciones cambiar de rumbo. Ahora vamos a ver el del casem. La metida de pala del casem, a ver si la veo yo por acá, la metida de pala del casem, sí. ¿Es esta? No, este es el rumbo, el cambio de rumbo del casem, del simulador, quiero decir, de navegación del casem, y en cambio la metida de pala es esta. Lo cual produce que sí, que caiga rápido, más rápido que en el caso del microvisín, cae mucho más rápido, pero ¿qué es lo que nos pasa? Pues que oscila, aquí se ve cómo oscila la pala, perdón, el rumbo del barco, oscila, y lo que hace es meter contratimón, es el contratimón del barco. Entonces, vamos a ver si borramos por acá. Vale. Entonces, como pueden ustedes ver, el microvisín mete a la banda donde nosotros queremos que caiga y se pone a cero, le da un pulso y el barco va despacito, despacito, pero cayendo al rumbo donde tiene que ir. En el caso del simulador de navegación, el modelo que tiene, lo que hace es meter a una banda para que caiga, cae muy deprisa, pero luego sobreoscila y mete contratimón para que esa oscilación no se pase. Pero vamos, de todas maneras se pasa de lo que hicimos nosotros. En este caso tenemos, por ejemplo, la introducción de perturbaciones. Aquí estamos metiendo un escalón que podría ser una corriente con amplitud 10 y en nuestros controles de timón tenemos la máxima precisión de guiñada, es decir, que no guiñe, no dar errores, y el máximo contratimón que se pueda meter. El rumbo de consigna es 0 y lo único que nos está pasando es que cuando el barco va navegando, para poder mantener el rumbo, aunque le metamos una perturbación de 10, lo que hace es meter 10 grados a estribor para mantener ese rumbo. Fíjense que casi no hay mantenimiento. Si en vez de poner weather o guiñada 9, que es el máximo, le ponemos 5 y mantenemos el contratimón, vemos que el rumbo del barco se mantiene, pero peor que en el caso de ser más estrictos en el weather. Y la pala del timón también, el contratimón, se queda ahí oscilando más que en el caso de ser estrictos. Esto también es lo que se llama la pala permanentemente automática. Aquí en este caso hemos mantenido el weather en 9 y el contratimón en el medio. Hay una máxima oscilación al principio y luego mantiene el rumbo, y aquí, como se puede ver, casi hay una pequeña oscilación o sobreoscilación en la pala, pero luego mantiene perfectamente la pala metida, haciendo de pala permanentemente automática. Si lo que queremos es dejar a mitad de potencia, vamos, a mitad de control, si lo que queremos es dejar a mitad de control, o sea, los dos controles a la mitad, para que no sea muy estricto ni en el contratimón
ni en el control de guiñada, entonces pues vemos que sí, hay unas oscilaciones tanto en el cambio de rumbo como en la metida de pala. Les pido perdón por los perrillos que me están escuchando hablar y quieren estar conmigo. En este caso hemos metido simultáneamente una perturbación de corriente y además de oleaje. Los dos multiplicados con amplitud 10 y haciendo el mismo análisis, el rumbo lo intentamos mantener, pues lo que vemos es que si tenemos un weather 9 y counterrudder 9, la pala del timón está siempre metiendo y deshaciendo el oleaje, ¿vale? Y además está metida para deshacer en lo posible la corriente. El rumbo se mantiene con pocas alteraciones. Si ahora ponemos el weather en 5 y el counterrudder en 9, la alteración que se produce en el rumbo es mayor y vemos que el contratimón, la pala permanentemente automática, tiene un poco de sinusoide. Y si nos vamos los dos con 5, el valor medio, pues el barco mantiene el rumbo perfectamente, con poco de sinusoidal, y la caña permanentemente automática es senoidal, pero más pequeñas son las variaciones, más pequeñas las variaciones que en el caso de 9 y 9, o que 5 y 9. Entonces, si podemos permitirnos este pequeño cambio de rumbo, que no es mucho, son unos pocos grados, pues tendremos menos pérdida de velocidad y actuará menos el timón, con lo cual tenemos menos pérdida de velocidad y el rumbo pues realmente está perfectamente mantenido. En este caso de aquí lo que tenemos es la sinusoide, o sea, las olas sin corriente, y estrictamente con el contratimón y el control de guiñada al máximo, pues está el timón moviéndose todo el rato para que el rumbo sea perfecto, pero tenemos un problema. Bueno, varios. Uno, que al estar moviéndose, aunque sea 5 grados a cada banda, estamos perdiendo velocidad. Y no solo estamos perdiendo velocidad, sino además están actuando las solenoides y el controlador del timón. Y ya, si han visto ustedes esos capítulos, el del controlador del servotimón, verán que les conté que saltaban chispas en los relés y perdíamos lo que es los contactores de los relés y había que cambiarlos. El diagrama de bloques de los autopilotos a grandes rasgos son todos iguales. Tenemos un transductor de entrada, que es donde se marca el rumbo de consigna, que puede ser un pequeño potenciómetro, o una rueda pequeñita, o un teclado, ahí se introduce el rumbo de consigna. Luego tenemos una interfase de giroscópica con que va a unir el compás giroscópico al detector de error que tenemos ahí. Puede tener enlace con la corredera a través de una interfaz, de tal manera que le permita, si está programada así, calcular qué pala debe meter. Eso lo va a hacer el calculador, también comparando con el sensor de posición del timón, y nos vamos a ir a los actuadores, ¿vale? Bien, pues vamos a analizar el diagrama de bloques. El autopiloto recibe la consigna de rumbo, que es G de consigna, que debe seguir, marcada por el piloto en la rosa del aparato, y también recibe, desde la giroscópica, el rumbo verdadero G de V, al que se encuentra actualmente, que es el que se encuentra detectado en la giroscópica. Entonces es un sensor y tenemos un detector de error y detectamos el error entre el rumbo verdadero y la realimentación B1 de T. Se puede recibir la velocidad del buque desde la corredera, tendríamos otra entrada, B2 de T, que le permite variar sus parámetros a partir de la velocidad.
Una vez que se ha detectado el error de rumbo, se debe proceder a calcular el tipo de corrección que hay que meter, que sería delta de C, es decir, la metida de pala. Y esto nos lo va a dar en magnitud y tiempo en que debe estar actuando el servotimón para que el buque se ponga a rumbo. Y activar los relés que enviarán las señales CDT de corrección hacia el servotimón. Para saber el ángulo de metida de pala en cada instante y suavizar el funcionamiento del timón, se dispone de una entrada de posición de ángulo del timón, del cual ya hemos hablado hace unos capítulos, que se utiliza para calcular el error de posición de la pala a partir de su comparación con la pala calculada. Son múltiples los tipos de autopiloto existentes en el mercado. Se pueden dividir en dos clases, los de velero y los del buque a motor. En el caso de los buques a motor se puede hablar de dos tipos fundamentales, el convencional y el adaptativo. El autopiloto convencional consiste básicamente en un regulador proporcional integral derivativo, o lo que es lo mismo, un regulador PID, al que se le introducen los rumbos de consigna y verdadero y calcula la posición idónea en la que se debe ubicar la pala del timón. Una vez calculada la posición idónea, la compara con la posición real de la pala y actúa sobre los solenoides para llevar esa a la posición calculada. Los autopilotos convencionales pueden ser de mayor o menor complejidad según dispongan o no de ciertas funciones de ayuda a la navegación. El piloto adaptativo dispone de un modelo de la dinámica del buque para varias condiciones de navegación y lo utiliza para realizar el mantenimiento del rumbo según se vayan produciendo variaciones en estas. Es un equipo más complejo y está dotado de un microordenador y una memoria que archiva los datos de dinámica y que es capaz de calcular nuevos modelos según se vayan produciendo nuevas condiciones de navegación. Este tipo de autopiloto suele estar integrado con la corredera y con el sistema de radionavegación. Como les contaba, aunque nosotros tengamos un barco recién botado, no es lo mismo que ese barco esté en lastre que esté en carga, que esté a media carga, que esté a plena carga. Y no es lo mismo que tenga ese casco limpio y recién pintado que tenga lo que llaman en Cádiz escaramujos, es decir, restos biológicos adosados a él, de tal manera que rompe la línea de aguas y produce una mayor fricción en la navegación y una pérdida de velocidad. Bueno, pues se supone que el piloto adaptativo o autoadaptativo es capaz de ir reflejando en su base de datos estas deficiencias e ir corrigiéndolas. Muy bien, pues hasta aquí este capítulo. Luego vamos a hablar del autopiloto convencional y esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a nuestro canal. Pueden encontrar el vídeo en YouTube, ya lo están viendo, pero los textos, las transparencias en esa dirección electrónica. Muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado. Les hablo el doctor Carlos Mascareñas y Pérez.